Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Palomar y estás escuchando Minuto 116, el daily deportivo del diario AS, en el que le damos una segunda vuelta a la noticia más importante del día. Y como no podía ser de otra manera, toca hablar de Xabi Alonso, que ha sido destituido por parte del Real Madrid, y Álvaro Arbeloa, del Castilla, será su reemplazo, la gran apuesta del club blanco al mando del primer equipo. Por lo de Xabi Alonso, el Madrid no ha sido una cuestión de resultados, no solamente, sino de control. Desde el primer día, el técnico nunca llegó a hacerse con el vestuario. No conectó con los pesos pesados, no convenció a los jóvenes y, sobre todo, no logró que el equipo creyera en él. Y cuando un entrenador no manda, sobre todo en el Real Madrid, se nota. A eso se sumó un problema todavía más evidente, el de la preparación física. El equipo ha llegado justo, sin chispa, sin piernas, sin capacidad para sostener partidos grandes como el del pasado clásico en la final de la Supercopa. Y en un club que vive de la intensidad, eso es una sentencia. La gestión de Vinicius fue otro punto de fricción. Cambios, suplencias, mensajes cruzados, justo en el momento en el que el brasileño negocia su renovación y el club quiere protegerlo como uno de sus activos estratégicos. Todo eso desembocó en lo que contaba José Félix Díaz en AS. La confianza estaba rota desde el partido ante el Celta. A partir de ahí, la destitución era solamente una cuestión de tiempo. Y en ese escenario aparece el nombre de Álvaro Arbeloa, el elegido para reconducir un proyecto que se ha quedado sin margen de error. Para entender por qué el Madrid apuesta por él y qué se puede esperar de su perfil, vamos a apoyarnos en la reflexión de Fernando Tavero, redactor de la sección del Real Madrid en AS, que analizó la noticia en directo junto a Rubén Martín, nada más conocerse. Y claro, la pregunta es por qué el Madrid decide mirar hacia adentro en lugar de ir al mercado a por un entrenador de renombre. ¿Qué ve el club en Arbeloa que no venía ya en Xabi Alonso? Sobre esto, Fernando Tavero lo tiene muy claro. A ver, yo creo que la oportunidad a un entrenador del Castilla siempre llega así. Llegó así con Zidane y no llegó con Raúl, por ejemplo, pero son este tipo de situaciones y de contextos extremos en los que ocurre, ¿no? Es igual que hay la oportunidad al canterano, la oportunidad al Asensio, la oportunidad a Gonzalo. Llegan momentos donde en la primera plantilla hay una necesidad imperiosa y se da el caso que desde el club se tiene mucha confianza desde hace mucho tiempo en el proyecto de Álvaro Arbeloa como entrenador. Entonces eso hace que sea la persona elegida. Ya hacía tiempo que era candidatable, ya antes del Mundial de Clubes, cuando se barajaba la opción de Solari como interino y que Xavi llegase después del torneo norteamericano. Arbeloa llegó a barajarse, había parte del club, de personas importantes del club que lo veían como un nombre factible para coger el equipo de manera interina en aquel momento. Y ahora, pues, al menos hasta final de temporada, estará al frente del club. El método Arbeloa, honestamente, no es tan diferente en lo futbolístico al método Xabi Alonso primigenio, al Xabi Alonso del Leverkusen que fichó el Real Madrid. Son dos métodos bastante verticales, con bastante carencia por la presión alta, que ha sido tanto el elefante de la habitación, pero que es así, acortar tiempos para llegar lo antes posible al área rival, querer la pelota, dominar. No es un entrenador muy valiente, hasta ahora siempre ha sido un entrenador muy valiente y ha sido un entrenador con una identidad muy marcada, Arbeloa. Ahora el reto es mayúsculo. Cuando hablo de identidad, yo siempre pongo un ejemplo que lleva solo 4 o 5 meses en el Castilla, pero el Castilla arrancó ilusionando en verano. Y tuvo un buen primer partido, ganó el primer partido y luego llegaron 4 derrotas consecutivas. Y yo recuerdo que, hablando un poco también con gente de Valdebebas y tal, había cierta duda, ¿no? Si optaría por cambiar su manera de jugar, si optaría por dejar de ser tan dominante, por blindarse un poco más, por dejar de presionar tanto. También tuvo la lesión de Rachaf Fetal, que cambiaba un poco el diseño que tenía el Castilla de esta temporada y no lo hizo. Arbeloa siguió apostando un poco por lo que es su idea y por lo que creía que era más adecuado con el equipo y con la plantilla, que es una plantilla en la que él ha tenido mucho que ver, porque son chicos a los que ha visto crecer muchos de ellos.
Y luego ya llegaron las 5 victorias consecutivas después de aquellas 4 derrotas, cuando el Castilla estaba en descenso, y ya el Castilla, bueno, pues se colocó ahí en esa tercera posición, cuarta posición, de donde no ha salido desde entonces. Sí que es verdad que es un Castilla sin una solidez total. Al final es un Castilla joven, que en casa es infalible, es el mejor local. Fuera de casa pena bastante, y ahí está siendo un poco la diferencia. Está teniendo unos problemas similares a los que ha tenido Xavi en el primer equipo, de lesiones, de ausencia de jugadores, etcétera. Pero Arbeloa es un entrenador con mucha personalidad, y luego también yo creo que es importante que es un entrenador que cuenta con la confianza de Florentino Pérez. Es un entrenador que él sabe que tiene ese respaldo, y eso es importante. Hay una imagen, ¿no? Hace 3 años, la generación de Gonzalo, Nico Paz, Jacobo Ramón, que gana el triplete en el juvenil A, y en el club le puso el Bernabéu, ¿no?, para enseñar a sus joyas, y salieron al centro del campo para que se llevaran una ovación, el equipo aquel de Arbeloa. Perdón, sí, sí. Que los chicos ahí, ese es un recuerdo que tienen muy marcado, ¿no? Y es algo que no es habitual que el Real Madrid haga. Eso también hace ver la confianza que tienen en esa generación, que bueno, uno de ellos era Gonzalo, que ya hemos visto lo que ha hecho, Nico Paz, Jacobo Ramón, estamos viendo lo que están haciendo, etcétera. Pero bueno, también en Arbeloa, ¿no?, que era el entrenador y el director de aquella orquesta, que también funcionaba, y el Real Madrid entendió que se tenían que llevar ese premio y se lo dieron. Yo creo que ese es un buen ejemplo de la confianza que se tiene en Arbeloa, no tanto ahora, sino que es algo que viene ya de lejos. Y hay otro punto importante en esta apuesta. Con Arbeloa, muchos en el club esperan un salto definitivo de Valdebebas al primer equipo. Tavero esto precisamente lo explica así. Hasta ahora Arbeloa ha demostrado ser, como te digo, un entrenador con mucha personalidad, y me consta que en Valdebebas, por cierto, que ha sido un absoluto shock cuando ha llegado la noticia. Por lo menos a todos los que hemos preguntado, se han enterado absolutamente al mismo tiempo que nosotros, cuando han aparecido los comunicados oficiales, y ahí ya han empezado a llegar un poco las reacciones. Uh-huh. A mí, yo sí que me espero que se vaya a dar más oportunidades a chicos de la cantera, porque es que los conoce mucho. Una cosa es tener buenos informes de ellos, y otra cosa es trabajar con ellos día a día. Muchos de ellos son futbolistas que se han formado en el Real Madrid bajo el ala de Arbeloa. El propio Thiago Pitarch es el empujón que necesitaba, digamos, Thiago, se lo dio a Arbeloa cuando estaba en el Juvenil B, ¿no?, subiéndolo ahí al Juvenil A, y luego dándole la batuta en el Castilla, o a Joan Martínez, cuando se le ficha, empieza en Juvenil C, pasa rápido al Juvenil B, pero en cuanto Arbeloa le ve, Juvenil A, y luego ya sabemos todo lo que ocurrió con Joan Martínez y bueno, con toda esa generación. Yo sinceramente creo que sí vamos a ver más utilización de la cantera. Sí que me decepcionaría no verla, pero hay que ser un poco cauto también, porque la declaración de intenciones que hizo Xavi con Gonzalo García en el Mundial de Clubes nos invitaba también a pensar que iba a ocurrir algo similar, y luego a la hora de la verdad no es tan sencillo tomar ese tipo de decisiones, pero yo creo que es una situación perfecta para que además Arbeloa se ponga esa medalla, que se ponga la medalla de la cantera, porque la situación que tiene el Real Madrid, sobre todo en defensa, también en el centro del campo, pero a mí el tema de las lesiones, el tema de Rüdiger, que está como está, porque no se le da descanso a una rodilla que necesita mucho más descanso del que tiene, hubiera sido muy factible haberle dado la oportunidad a algún chaval como Joan, o a otros, si hubiesen querido Valdepeñas, porque Xavi consideraba que Valdepeñas, que le probó como lateral izquierdo, como central, le daba más, cualquiera. Hay varios chicos que están ahí preparados para dar ese salto. Yo creo que Arbeloa sí que va a tener la oportunidad de hacerlo, y además es que da la casualidad que empieza un partido como es el de Albacete, en Copa del Rey. Yo creo que eso va a ser también una manera de empezar poniendo los puntos sobre las IES, o poniendo las primeras baldosas amarillas del proyecto de
de Arbeloa, que la verdad que ha cogido a todos por sorpresa por cuándo ha llegado. Y claro, cuando hablamos de un entrenador de la casa, de alguien que llega sin pasar por el mercado, surge una pregunta inevitable. ¿Puede funcionar? ¿Puede un técnico interino o alguien que viene desde dentro tener éxito en un club tan exigente como el Real Madrid? La historia reciente dice que sí. El último gran ejemplo lo tenemos aquí mismo, en el propio Real Madrid. Zinedine Zidane llegó como solución interna, sin experiencia en la élite, y acabó construyendo una de las etapas más exitosas de la historia moderna del club. Sobre este paralelismo y sobre lo que necesita Arbeloa para que su apuesta funcione, Marco Ruiz lo explicaba así en el directo con Rubén Martín. Claro, tenemos un ejemplo con Zidane, ¿no? Y muchas veces es verdad que funciona, que cuando le dan la oportunidad a ese técnico de la casa, termina funcionando. Mira, yo estoy convencido de que Arbeloa es un tío muy inteligente y yo creo que se va a saber mover dentro de ese contexto tan difícil que supone estar en el Real Madrid, donde hay que dominar muchas partes diferentes de la escena. Primero, el vestuario. Que es hacerte con el vestuario. Lo más difícil para un entrenador del Madrid es hacer que los jugadores te sigan y que los jugadores se crean tu mensaje. Xabi Alonso, con lo que es en el fútbol, no lo ha conseguido. Pero yo considero que Arbeloa es un tío bastante inteligente y un tío realmente preparado y que él, yo pienso que tiene los mecanismos necesarios para convencer a la plantilla. Dependerá mucho también de cómo empiecen a darse los resultados, porque con resultados a favor todo navega mucho más fácil que cuando vienen las cosas mal dadas, ¿no? Por un lado, entonces, hablamos del vestuario, pero luego está la escena que rodea al equipo, que son las ruedas de prensa. El entrenador del Madrid es el auténtico portavoz del Real Madrid. Y esto yo creo que también le ha fallado un poco a Xabi Alonso, porque Xabi Alonso al final es un tío un poco distante, es una persona plana en el discurso, que yo creo que siempre habla con el freno de mano echado, por temor a equivocarse o a no lanzar... Piensa, no le ha salido de manera natural. Vamos, Zidane, que también era un tío un poco introvertido, lo hizo muy bien, y Ancelotti era un maestro. Tú ten en cuenta que es que un entrenador del Madrid te da más de 130 o 140 ruedas de prensa al año. Son 70 partidos previo y postpartido. Y post. Pues son 130 o 140 ruedas de prensa. Y en el Madrid no hay ningún otro portavoz. Y luego, aparte de esto que te decía, de hacerte con el vestuario, un vestuario que siempre es muy difícil en el Madrid. Sí. Y se ha demostrado en este caso, y de hacerte con la escena que rodea de tú lanzar los mensajes y todo esto, y todos los debates que se generan, pues luego también tienes que hacer jugar al equipo. Y eso es muy importante. O sea, en el Madrid, Ancelotti ha sido el único entrenador que yo he visto, y Mourinho, perdón, capaz de echar al equipo atrás y que no se le cuestione. Pero es que ganaba. Es que Ancelotti ha ganado mucho. Ha ganado muchísimo. Y Xabi Alonso, la verdad es que no le dio bien. O sea, son esas tres cosas que tienes que dominar. Y yo creo a Arbeloa capaz de hacer eso. Pero ya te digo que para mí la apuesta del Real Madrid es muy arriesgada, porque si por lo que sea sale mal en los primeros partidos, ya no hay escudo. Lo que comenta Marco es clave. En el Madrid, cuando un entrenador de la casa funciona, no es por casualidad. Es porque entiende el vestuario, porque sabe leer los códigos internos y porque llega sin la mochila de tener que demostrar nada desde el primer día. Zidane lo logró porque supo conectar con los jugadores, simplificar el mensaje y devolver al equipo a un terreno emocional donde se sentían fuertes. Arbeloa no llega como un parche, ni mucho menos, llega como una apuesta. Una apuesta por la identidad, por la casa y por un tipo de liderazgo que el Madrid cree que necesita ahora mismo. No tiene experiencia en la élite, pero sí tiene algo que en este club vale tanto como un currículum: ascendencia, claridad y madridismo competitivo. Ahora le toca demostrar que, igual que Zidane, él también puede convertir una oportunidad inesperada en un proyecto ganador. El Madrid no espera, el Madrid exige, y desde hoy el proyecto pasa por él. Esto ha sido el minuto 116.